Buen día, futuros ingenieros. Nosotros somos Juan David Gamboa y yo, Javier Félix Alonso, y vamos a explicarles una clase sobre termopares. Buenos días. La palabra termopar viene de la palabra termo, que quiere decir temperatura, y la palabra par, que quiere decir dos tipos de metales que son utilizados para este efecto. En 1821, Thomas Seeley utilizó dos cables con dos materiales diferentes, en los cuales calentó con un mechero una de las puntas de los materiales, haciendo que se generara un campo electromagnético, que a su vez hacía que fluyera una corriente eléctrica a través de él. De esta manera pudo modelar el voltaje de Seeley. El voltaje de Seeley fue descubierto al momento de hacer un circuito abierto entre estas dos puntas. El calor generado acá y el campo electromagnético generaba el voltaje de Seeley. El voltaje de Seeley se describió con el efecto Fick. El efecto Seeley decía que este diferencial de voltaje era proporcional al diferencial de temperatura entre las dos puntas multiplicado por una constante, tipo alfa. Este efecto solo servía cuando es utilizado a bajas temperaturas. Bueno, el problema de un termopar es que por sí mismo no puede explicar o no puede extraer valores eléctricos para poder explicar algún problema físico. Por eso vamos a utilizar el voltímetro, que en función con un termopar tipo T, para explicar este razonamiento. Entonces, acá lo que tenemos en líneas punteadas viene siendo nuestro voltímetro. Estas son las dos terminales del voltímetro a la cual se conectan las dos patas de los dos metales diferentes del termopar. El sensor comienza a calentarse y hay que hacer una anotación. Los metales que se utilizan en las terminales del voltímetro generalmente son de cobre. Y en los termopares tipo T, el metal A generalmente es de cobre y el metal metal C es de otro tipo de metal. Debido a que acá los dos metales son los mismos, acá no va a haber ningún voltaje de juntura que se da debido al efecto electromagnético. Y en esta parte de acá abajo, como acá hay cobre y acá hay otro metal, también se da un efecto de juntura que genera un voltaje. Este esquema lo podemos modelar por medio de un circuito, en donde tenemos un voltaje que se mide en el multímetro, un voltaje que sale debido al calentamiento de los dos metales, de la juntura 1, y la juntura 2, en donde están en conflicto el metal del voltímetro y el metal del termopar. Si realizamos una malla por medio de este circuito, obtenemos la siguiente ecuación: que el voltaje del voltímetro menos el voltaje de la función 1 más el voltaje de la función 2 va a ser igual a 0. Si despejamos el voltaje de la función 1, que es el que nos indica el valor de la temperatura, nos da de la siguiente manera: el voltaje de la función 1 es igual al voltaje del voltímetro menos el voltaje más el voltaje de la función 2. El problema es que este voltaje deseado va a quedar en función de otros dos voltajes. Mi compañero Gamboa va a explicarlo. Para solucionar ese problema, vamos a hacer un experimento de calibración. Para eso, con el termopar tipo T, será necesario a la juntura número 2 aplicar una temperatura que sea igual a los 0 grados. El hielo tiene esa propiedad, se encuentra a 0 grados. Para eso, definimos en la ecuación que el voltaje, el diferencial de voltaje, que es igual al voltaje de medición, va a ser igual y proporcional al diferencial de temperatura por una variable. Pero como una de las junturas va a tener temperatura 0, una de esas variables se va a eliminar. Haciendo los cálculos, se puede decir que para la temperatura de la juntura 2 vamos a tener 0 grados. Pero para la transformación de esto vamos a convertirlo a grados Kelvin, de tal manera que le sumamos 273,15 grados. Reemplazamos en la ecuación. Estos dos términos se eliminan. Y la temperatura J2 también se elimina, ya que tiende a 0. De esa manera, se eliminan estos dos factores y solamente queda alfa multiplicando a TJ1. De esa manera tenemos que la ecuación que el voltaje más
la variable A multiplicado por la temperatura J1 nos va a dar el voltaje. Bueno, como conclusión, podemos ver que gracias al funcionamiento del termopar, que satisfactoriamente pasa valores extraídos de temperatura de algún proceso físico a valores eléctricos, se puede manipular de tal manera que se puede utilizar en diversas aplicaciones de la electrónica, como pueden ser procesos de control o procesos de instrumentación industrial. Incluso se puede utilizar en maquinaria pesada y de industria. Muchas gracias.